En este video vamos a practicar inglés y alemán de una forma un poco diferente. Acá les presentaré un texto traducido en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán, y de ese modo iremos comparando y aprendiendo cómo se estructuran las oraciones, las frases en cada uno de los idiomas, para que vayan familiarizándose con textos de verdad, familiarizándose con la estructura de las frases y aprendiendo vocabulario nuevo y viendo cómo se usa el vocabulario que ya hemos aprendido. Para este caso vamos a usar el texto de un libro clásico inglés que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es un clásico de Stevenson, pero la idea no es enseñar el texto en sí, no es leer el texto o presentarlo entero, sino que en cada clase estaré presentando un párrafo que iremos traduciendo palabra por palabra para que vayan aprendiendo y usando el inglés y el alemán. Ese va a ser el propósito de estos videos. Bueno, el título será Aprende leyendo en español, inglés y alemán. Learn by reading in Spanish, English and German. Lerne durch Lesen auf Spanisch, Englisch und Deutsch. Así que en inglés y en alemán, como son las lenguas que estaremos practicando, voy a leerlo más despacio. Una vez que lea cada página, voy a explicarles un poquito las palabras para ayudarlos un poco más y luego pasaremos a la siguiente lámina. En el video entero estaremos simplemente analizando el primer párrafo del libro. Bien, el autor es Stevenson. El nombre en español es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Bien, como verán, extraño en inglés es strange y en alemán es seltsame. Así que esto es lo que quiero que vayan familiarizándose y observando a lo largo de este video. Del en inglés es of y en alemán es von, la preposición de, ¿verdad? Bueno, el primer subtítulo, Historia de la puerta. En inglés sería Story of the Door. Story es historia. Door es puerta. Die Geschichte der Tür sería en alemán. La historia de la puerta. Tür es puerta. Geschichte es historia. La palabra para puerta, Tür, es una palabra femenina, die. Sin embargo, aquí aplica el genitiv. Genitiv es lo que es la declinación que se aplica para las pertenencias, ¿verdad? De la, ¿verdad? La historia de la puerta. Entonces, el genitivo indica que las declinaciones de los die pasan a ser der. Die Geschichte der Tür. El die de Tür se convierte en der. Primero leeré en español, luego en inglés y luego en alemán. Mr. Utterson, el abogado, era hombre de semblante adusto, jamás iluminado por una sonrisa. Frío, era parco y reservado en la conversación. Era torpe en la expresión del sentimiento, enjuto, largo, seco y melancólico, y sin embargo despertaba afecto. Mr. Utterson, the lawyer, was a man of a rugged countenance that was never lighted by a smile, cold, scanty, and embarrassed in discourse, backward in sentiment, lean, long, dusty, dreary, and yet somehow lovable. In alemán, der Rechtsanwalt Utterson hatte ein zerfürchtes Gesicht,
das nie ein Lächeln aufhellte. Er war kühl, wortkarg und gehemmt im Gespräch, schweigsam, was seine Gefühle betraf, groß, hager, grau, schwermütig und doch irgendwie liebenswert. Bien, Rechtsanwalt, como pueden ver, significa abogado. En inglés es lawyer, en alemán es Rechtsanwalt. Utterson es el nombre del protagonista de este personaje. Gesicht es la palabra para cara, o rostro, o faz. Lächeln es una sonrisa. En inglés es smile. Cold sería kühl, que significa frío. Wortkarg sería parco. En inglés usan la palabra scanty. Lebenswert, la última palabra, significa querible. En inglés es lovable. Siguiente pantalla. En las reuniones de amigos y cuando el vino era de su agrado, sus ojos irradiaban un algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus palabras, pero que hablaba no sólo a través de los símbolos mudos de la expresión de su rostro en la sobremesa, sino también más alto y con mayor frecuencia a través de sus acciones de cada día. En inglés, at friendly meetings and when the wine was to his taste, something eminently human beaconed from his eye. Something indeed which never found its way into his talk, but which spoke not only in these silent symbols of the after dinner face, but more often and loudly in the acts of his life. Pasemos al alemán. Kam er mit Freunden zusammen und war der Wein nach seinem Geschmack, dann leuchtete eine tiefe Menschlichkeit aus seinen Augen, die zwar nie in seinen Worten zum Ausdruck kam, die sich aber auch nicht allein auf stummes Mienenspiel nach Tisch beschränkte, sondern öfter noch und deutlicher sich in seinen Handlungen bemerkbar machte. Bien, kam viene del verbo kommen, que significa venir. Mit Freunden, mit es la preposición con. Mit Freunden es con amigos, zusammen es juntos. Und war der Wein y el vino fuese nach seinem Geschmack, de su gusto. Geschmack significa gusto. Bien, leuchtete, recuerdan que significa sonreír. Menschlichkeit es como una humanidad o algo humano. Augen son los ojos. Ahora veamos en inglés las palabras que acabamos de mencionar en alemán. At friendly meetings son reuniones amistosas o reuniones de amigos. Acá en alemán decimos mit Freunden zusammen, en caso de que viniese con y se juntase con amigos. And when the wine was to his taste, y cuando el vino era de su agrado. Wine es vino, to his taste, de su gusto, de su agrado. En alemán lo decimos con war der Wein nach seinem Geschmack. Something eminently human beaconed. Beacon es que emerge, que se refleja from his eye, de sus ojos o de su ojo. ¿Sí? Algo que se ve en su rostro, algo humano. Pasemos a la siguiente lámina. Consigo mismo era austero. Cuando estaba solo bebía ginebra para castigar su gusto por los buenos vinos. Y, aunque le gustaba el teatro, no había traspuesto el umbral de un solo teatro o de uno solo en 20 años. He was austere
with himself, drank gin when he was alone to mortify a taste for vintages, and though he enjoyed the theatre, had not crossed the doors of one for 20 years. En alemán lo mismo, gegen sich selbst war hart und trank, wenn allein war, Gin, seine Schwäche für guten Wein zu unterdrücken. Und obgleich das Theater liebte, hatte seit 20 Jahren keines mehr betreten. Bien, gegen significa contra. Gegen sich selbst es contra sí mismo, ¿sí? Que es una manera en alemán de decir que hacia sí mismo él war hart, hacia sí mismo él era duro, austero, ¿sí? O sea, en vez de decir consigo mismo, era austero, en alemán decimos contra sí mismo era duro o austero. Gegen sich selbst war hart und trank. Und trank significa y bebía, que es el pasado del verbo trinken. Und trank, wenn allein war, cuando él solo estaba, Gin o ginebra. Seine Schwäche für guten Wein zu unterdrücken. Para reprimir así, unterdrücken es reprimir. Seine Schwäche, su debilidad, für guten Wein, por los vinos buenos. Und obgleich, y a pesar de que, das Theater liebte, él amaba el teatro, hatte seit 20 Jahren, durante 20 años, él keines mehr betreten. Él no había pisado ninguno en 20 años, ¿sí? Bien, en inglés usamos la palabra drank gin when he was alone. Él bebía ginebra cuando él estaba a solas. To mortify a taste for vintages. Para mortificar o para reprimir ese sabor, ese gusto por los añejos. Vintage significa añejo, ¿sí? Se refiere aquí a los vinos, aunque no está explícitamente la palabra vino, la palabra vintage se refiere a los vinos añejos. Siguiente. Pero reservaba, en cambio, para el prójimo una enorme tolerancia. Meditaba, no sin envidia a veces, sobre los arrestos que requería la comisión de las malas acciones y, llegado el caso, se inclinaba siempre a ayudar en lugar de censurar. But he had an approved tolerance for others, sometimes wondering, almost with envy, at the high pressure of spirits involved in their misdeeds, and in any extremity inclined to help rather than to reprove. In alemán, anderen gegenüber bewies jedoch Nachsicht und staunte manchmal fast ein wenig neidvoll über die Kraft und Verwegenheit, mit der sie ihre Missetaten begingen, und in Notfällen war eher zu helfen als zu tadeln bereit. Bien. Anderen son otros o los otros. Gegenüber. Gegenüber significa enfrente de algo, pero aquí cuando estamos hablando de una persona significa con respecto a esos otros. Anderen gegenüber es con respecto a los otros. Bewies jedoch Nachsicht. Quiere decir que él era apologético, que él era condescendiente, ¿sí? Nightfall es envidia. Con fast significa casi. Fast ein wenig es casi con un poco, porque ein wenig significa un poco. Casi con un poco de Nightfall, de envidia. Über die Kraft, sobre la energía y la fuerza. Und Verwegenheit. Verwegenheit es atrevimiento. Mit der sie ihre Missetaten begingen, con los que ellos cometían o realizaban sus fechorías o sus picardías, que son Missetaten. En inglés,
decimos misdeeds serían las fechorías o mejor, o picardías, no necesariamente algo muy grave, puede ser simplemente una picardía, ¿sí? Approved tolerance for others quiere decir que él era tolerante de los otros. Sometimes wondering, a veces incluso pensando o meditando, almost with envy, casi con envidia, sobre cómo los otros realizaban o podían realmente hacer algo que fuese una pillería. Siguiente. No critico la herejía de Caín, solía decir con agudeza. Yo siempre dejo que el prójimo se destruya del modo que mejor le parezca. En inglés, I incline to Cain's heresy. He used to say quaintly, I let my brother go to the devil in his own way. Decía, I incline to Cain's heresy. Me inclino a la herejía de Caín. He used to say quaintly. Él solía decir con agudeza, ¿sí? I let my brother. Yo dejo que mi hermano vaya, go, to the devil, al diablo, in his own way, del modo que le parezca, de su propia forma. En alemán. Ich halte es mit der ketzerischen Ansicht Kains, pflegte eigensinnig zu bemerken, und lasse meinen Nächsten auf seine Weise zur Hölle fahren. Zur Hölle fahren es irse al diablo, irse al infierno. Hölle es la palabra para infierno en alemán. La palabra para diablo sería Teufel y Hölle es infierno. Seine Weise es su forma, su manera. Und lasse meinen Nächsten y dejo a mi prójimo auf seine Weise, a su modo, a su manera, zur Hölle fahren, irse al infierno. Fahren es ir, ¿verdad? Conducir. Bien, siguiente. Dado su carácter, constituía generalmente su destino ser la última amistad honorable, la buena influencia postrera en las vidas de los que avanzaban bien hacia su perdición y, mientras continuaran frecuentando su trato, su actitud jamás variaba un ápice con respecto a los que se hallaban en dicha situación. En inglés, in this character it was frequently his fortune to be the last reputable acquaintance and the last good influence in the lives of down-going men, and to such as these, so long as they came about his chambers, he never marked a shade of change in his demeanor. Bien, in this character it was frequently his fortune. Well, character es carácter, como bien pueden ver. It was frequently his fortune, era su destino, su fortuna, con frecuencia, to be the last reputable acquaintance, ser el último conocido respetable u honorable. Acquaintance significa conocido, una persona conocida de otra, que no es lo mismo que friend. Friend es amigo, friend es más que conocido. Cuando hablamos de un conocido que no es un amigo, decimos acquaintance. And the last good influence, y la última buena influencia, in the lives of downgoing men, en las vidas de hombres que se están yendo para abajo, que se están hundiendo. Downgoing men son hombres que se están hundiendo. Por eso downgoing es yéndose hacia abajo. And to such as these, y tales como estos, so long as they came about his chambers, siempre y cuando lo estuviesen frecuentando, aquí la metáfora que se usa es came about his chambers, que frecuentan sus recámaras, sus habitaciones, que en realidad se refiere a que lo frecuentan a él. He never marked a shade of change in his demeanor. Él nunca mostró un cambio en su actitud. En alemán, daher war
Daher war es oft sein Schicksal, die letzte ehrbare Bekanntschaft und der letzte gute Einfluss im Leben von Menschen zu sein, die auf die schiefe Bahn geraten waren. Und gerade ihnen gegenüber ließ er sich nicht den Schatten eines veränderten Verhaltens anmerken, solange sie bei ihm ein- und ausgingen. Bien, daher war es oft sein Schicksal. De este modo, era con frecuencia su destino. Oft significa con frecuencia. War significa era. Oft, con frecuencia, sein Schicksal significa su destino o su fortuna. Die letzte, el último, ehrbare Bekanntschaft. Ehrbare significa respetable. Bekanntschaft es conocido, la palabra que en inglés vimos que era acquaintance, en alemán es Bekanntschaft, para conocido. Und der letzte gute Einfluss. Y la última, der letzte, la última, gute Einfluss significa buena influencia im Leben, en la vida, von Menschen zu sein, para las personas. Menschen son personas. Die auf die schiefe Bahn geraten waren. Bien, para las personas que se estaban hundiendo, ¿verdad? Und gerade ihnen gegenüber ließ er sich nicht den Schatten eines veränderten Verhaltens anmerken. Bien, aquí estás diciendo que no se dejaba entrever un cambio en su actitud. Verhaltens es la forma de ser. Anmerken es que se note algo, o sea que no se notaba un cambio en su forma de ser. Veränderten Verhalten significa una actitud o una forma de ser cambiada, modificada, porque verändern significa cambiar. Y con esto terminamos el video de hoy. Aquí ya hemos visto el primer párrafo de la obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Espero que les haya servido en algo. Pueden dejarme comentarios si les gusta esta forma de continuar las clases de alemán y de inglés. Y si no, entonces lo cortamos aquí y volvemos a las clases como eran antes. Gracias.